Hola a todos y bienvenidos a otro multiforme y variopinto video. Hoy les voy a hablar sobre mi experiencia diferenciada entre el test DAF y el DSH. ¿Qué es el DSH? El DSH es la prueba, la traducción es Deutsche Prüfung für den Hochschulzugang. Ya, es un poquito largo. ¿Y qué significa test DAF? Es Test für Deutsch als Fremdsprache. Por un lado, información general, pues el DSH es una prueba específica de cada una de las universidades aquí en Alemania. Las fechas y contenido también son diferenciados. Existen diversas maneras para poder inscribirse a esta universidad. Por ejemplo, uno puede aplicar a un programa de maestría o de bachelor y con la aceptación al programa uno recibe automáticamente la invitación para poder dar esta prueba. Así me pasó. El costo aproximado de esta prueba es entre 130 a 150 euros dependiendo de la universidad. En el caso del test DAF, ¿qué es esto? Es una prueba estandarizada de un instituto reconocido aquí en Alemania, pero también en el mundo. Las fechas son delimitadas anualmente y mínimamente existen 5. Además, esta prueba sí se puede tomar en diferentes institutos, tanto aquí en Alemania, pero también en el mundo. ¿Cómo uno puede inscribirse a esta prueba? Pues uno puede inscribirse o online o yendo a hablar personalmente con las instituciones, o sea, con el responsable de las instituciones encargadas que van a tomar la prueba. El costo de esta prueba, 175 euros. Eso es un poquito más caro. Bueno, como todos sabemos, todas las pruebas de idiomas constan de dos partes: expresión y comprensión. En el caso de la comprensión está el Leseverstehen y el Hörverstehen, y en la parte de expresión está lo que le dicen Textproduktion y mündlicher Ausdruck. Ahora bien, vamos a las diferencias específicas por cada una de las partes, que es lo que a todos les interesa. En el Leseverstehen, en el DSH es solo un texto, es amplio y es complejo. Las preguntas son de carácter abierta y semiabierta y por eso es importante encontrar los conceptos clave o las palabras clave para poder responder a las preguntas. El ingrediente sorpresa en esta parte es la gramática. Al final de esta parte existen 10 ejercicios extra de gramática. ¿Ya? La duración aproximada de esto es 70 minutos. En el caso del test DAF son 3 diferentes textos que van desde el nivel B2 hasta el nivel C1/C2. Son en total 30 preguntas, 10 preguntas por cada texto, y el tipo de preguntas es cerrado, es decir, de opción múltiple. La duración aproximada de esta parte, 60 minutos. En el Hörverstehen, en el DSH, es un texto igual, con el mismo nivel de dificultad que en el Leseverstehen. Normalmente lo lee en voz alta un profesor o profesora en el mismo auditorio y las preguntas son de carácter abiertas y semiabiertas. Pues es más como asistir a una clase en la universidad y tomar apuntes. La duración aproximada, 50 minutos. En el caso del test DAF son 3 ejercicios diferentes que van desde el nivel B2 hasta el nivel C1/C2. Y la primera y la segunda grabación se escucha una vez. La tercera grabación, que es la que tiene el mayor nivel de dificultad, se escuchan 2 veces. El tipo de preguntas: cerradas y semiabiertas. En este caso sí hay que encontrar las palabras o conceptos clave para poder responder las preguntas. La duración aproximada, 40 minutos. Textproduktion. A partir de mi experiencia personal, yo lo di en la Universidad Libre de Berlín y pues era la parte del ensayo era un tema abierto, bastante abstracto. Para aquella vez fue: ¿qué significa éxito? Pues sí, es un tema muy interesante y uno puede hablar muchísimo respecto a este tema, que también es bastante abstracto. Sin embargo, el poder estructurar todos esos pensamientos y poder escribir un texto con cierta rigurosidad académica en solo 70 minutos, pues se hace complicado. Sí. ¿Qué es lo que se evalúa específicamente en esta parte? Tres aspectos: estructura, comprensión y manejo argumentativo del tema propuesto. En el caso del test DAF, normalmente es un tema relacionado con el entorno académico. Siempre hay un gráfico sobre el cual hay que describir y analizar los datos que lanza el gráfico,
Y hay una pequeña parte en la cual además hay que contar cómo es que se maneja este tema o esta situación en nuestro país de origen. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos estudiantes extranjeros se aplicaron para las universidades alemanas en los últimos 10 años? Y hay que hacer lo mismo en, por ejemplo, cuántos estudiantes extranjeros se aplicaron para universidades bolivianas durante los últimos 10 años. En esta parte se evalúa sobre todo la estructura del texto y el vocabulario. Sí, la duración aproximada 60 minutos. Finalmente, mündlicher Ausdruck. En el DSH solo es posible tomar esta parte si es que uno aprueba la parte escrita. Sí, es una pena. El tema propuesto normalmente es un tema de carácter abierto, por ejemplo, la moda. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Pues preparar una presentación de aproximados 7 a 10 minutos, con 5 minutos de preparación, exponerlo al comité evaluador y el comité evaluador realiza cierto tipo de preguntas específicas y responderlas. Esa es la parte del mündliche Ausdruck en el DSH. La duración, 20 minutos. En el caso del test DAF, son 7 diferentes ejercicios entre los cuales se diferencian entre situaciones formales e informales. Por ejemplo, una situación informal podría ser el que yo tuviera que sugerir a un compañero de la universidad si es que esta persona debería tomar una práctica en Alemania o en el extranjero. Ese es un ejemplo. Y para los casos de ejercicios en una situación formal, estaría el tener que llamar a un instituto o llamar a la recepción de la universidad para preguntar o recolectar información respecto a cursos de verano en la universidad. Sí, normalmente todas las preguntas en esta parte están relacionadas con el entorno académico. Efectivamente hay una premura de tiempo dado que esta parte se realiza en exactos 30 minutos y se graba, entonces pues sí, hay un poco de presión, pero por eso es importante entrenarse en casa, grabarse varias veces y aprender un par de formas de expresión que estén adecuadas a las situaciones anteriormente mencionadas. Ventajas y desventajas del DSH y el test DAF. En el DSH, las ventajas. Se puede utilizar diccionario. Sí, suena bien. La verdad es que algunas personas se sienten mucho más seguras si pueden llevar un diccionario, pero también hay que tomar en cuenta que hay una premura de tiempo por cuanto solo se pueden revisar un par de palabras. Los mecanismos de control en general durante la prueba no son tan exhaustivos. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, la última vez que yo lo di éramos 200 estudiantes en un auditorio, pero nos separaron teníamos cierto nivel de separación para no hacer un trabajo grupal durante la prueba, pero además pues cada uno hacía lo suyo y pues estaban todos muy tranquilos y no había ningún estrés respecto a cuestiones de seguridad durante la prueba en general. Y otra ventaja del DSH es que no se toman todas las partes en un solo día, solo las 3 primeras partes. Y aún así es exhaustivo. En el test DAF, las ventajas, una de las más importantes, considero que hay varias oportunidades en el año porque hay varias fechas. Entonces, por ejemplo, si uno no está muy seguro de su rendimiento durante la primera prueba, pues puede inscribirse a 2 pruebas seguidas y seguramente la segunda vez ya lo mejorará y también tendrá mucha más experiencia con todo esto que significa hacer una prueba y también el estrés y los nervios y todo lo que también se suscita durante la misma. Otra ventaja importante es que como el test DAF es un examen estandarizado, pues existe la posibilidad de acceder a un amplio material informativo y de preparación para la prueba, al igual que también existen cursos de preparación para la prueba. Por ejemplo, yo tomé un curso de preparación en el Die Deutsche Schule y pues sí, aprendí cierto tipo de técnicas que sí me ayudaron, por ejemplo, a el análisis y resolución de problemas o cómo manejar mejor mi tiempo durante la prueba, esas pequeñas técnicas que te pueden ayudar a tener un mejor rendimiento en la prueba. ¿Por qué no? Desventajas del DSH. Bueno, una de las mayores desventajas creo que es el tema de las oportunidades y las fechas. Sí, normalmente esta prueba se toma antes de que inicie el semestre, por cuanto solo hay 2 oportunidades durante el año y así hay mucha presión sobre el resultado de esta prueba, por supuesto, porque dependiendo del resultado uno gana o pierde un semestre. Otra desventaja es que como es un examen
específico de cada universidad, pues no hay la posibilidad de acceder a una amplia gama de material de preparación, y tampoco hay cursos de preparación eficientes, además de los cursos de preparación que ofrece la misma universidad. Pero ojo, los cursos de preparación que ofrece la universidad solo son para aquellos estudiantes matriculados en la universidad, es decir, aquellos estudiantes que ya aprobaron el examen DSJA con mínimamente el DSJA 1. En el test DAF, una de las mayores desventajas, como ya lo dije, los mecanismos de control. Considero, al menos en mi experiencia personal, que marcan hasta en lo ridículo. Por ejemplo, uno no puede caminar solo durante la prueba, o uno no puede simplemente abandonar las instalaciones del instituto durante la prueba, y la prueba es larga, son aproximadamente 6 horas, ¿sí? No está permitido ningún papel, solo uno tiene que ir con su bolígrafo para dar la prueba. Y pues es necesario tener los nervios bien templados, dado que los tiempos, el factor tiempo en esta prueba creo que es pues el factor que mayor presión ejerce en el rendimiento. Conclusiones y recomendaciones. ¿Quién debería dar la prueba del DSJA? Quien tenga una perspectiva filosófica de lo que significa aprender un idioma y quiere estudiar germanística. ¿Por qué no? ¡Qué noble! Quien le gustan las sorpresas y por tanto le gusta poner a prueba sus conocimientos del idioma al máximo. Y por cuanto también tiene una tendencia filosófica y a las letras, porque el DSJA implica bastante escribir y mayor capacidad argumentativa, indudablemente. En el caso del test DAF, ¿quién debería tomarlo? Pues aquellas personas que tengan una perspectiva más pragmática de lo que significa aprender un idioma, o que finalmente pues tienen esta necesidad de tener una certificación por razones laborales o de estudio. Por ejemplo, si uno tiene que comenzar un puesto de trabajo pronto, pues entonces sería mucho mejor tomar este examen, y como hay la posibilidad de hacerlo, la inversión también lo vale y tiene resultados concretos en menos tiempo. En total, considero que cada una de las pruebas tiene sus dificultades, pero al mismo tiempo el momento en el cual uno aprueba cualquiera de las dos pruebas, pues en ambos casos es para toda la vida. Entonces es solo una vez que hay que prepararse para esta prueba. Les deseo mucha suerte y de verdad muchas gracias por ver mi multiforme y variopinto video. Hasta la siguiente. ¡Chao!